Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen. Reflexionan sobre el tratamiento ético del suicidio en los medios de comunicación. Jóvenes universitarios revelan sus preocupaciones en cuanto a la salud mental, violencia y falta de oportunidades. Tenamaxtlán aprueba acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes ante riesgos viales y sociales. La educación ambiental es clave en la conservación de la Sierra de Quila. OPD apuesta por la formación ciudadana. Lanza el municipio de Tenamaxtlán una campaña para reciclar electrónicos y llantas y de esta manera prevenir criaderos del dengue. Participan 25,000 universitarios en la Jornada Nacional de Tequios por la Paz. Darán más vacaciones a maestros de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia aumento salarial de 9% a maestros y maestras en su día social. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya 16 de mayo del año 2025. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la jefatura de información, David Mejía, productor y reportero de este espacio, Silvestre Canil, reportero en los controles operativos. Agradezco a mi compañero Luis Ángel Hernández y le apoya en toda esta transmisión de redes sociales nuestro compañero productor Imanol Martínez, que está proponiendo toda esta renovación a la imagen, al video, a las transmisiones que hacemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y por lo pronto, pues compartirle, presumirle que ya tenemos canal de YouTube gracias a esta iniciativa de nuestro compañero Imanol. Así es de que lo invitamos a seguir nuestro canal en XHANU, Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues han transcurrido 136 días por transcurrir 229, semana 20 ya del 2025. Le recuerdo los teléfonos para establecer comunicación en este espacio, el 382-5031, 382-6532 y el WhatsApp 317-121-2325. Seguramente el tema del día será el calorcito que se está sintiendo ya en estos días. Estaremos al pendiente del pronóstico del tiempo, puesto que sí se esperan temperaturas altas. La temperatura de hoy será 4% más baja que la de ayer. Hoy estará en 26 grados Celsius. La temperatura máxima se alcanzará hasta los 29 grados Celsius y la mínima de 17 grados Celsius. Se espera humedad del 46% y principalmente será un día, como ya lo mencionamos, soleado. Por lo tanto, hay que estar pues muy atentos con las indicaciones en cuanto a el pronóstico, pero sobre todo lo que ya se ha insistido bastante en evitar exponerse a los rayos del sol en las horas en donde más se siente pues el calorcito y intensidad de los rayos solares, que son entre las 11 y 5 de la tarde, según las voces de los expertos. Pues bueno, de esta manera estaremos atendiendo y cuidando nuestra salud, desde luego. El día de hoy en el calendario de los días internacionales es el Día Mundial de la Luz. También es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. También es el Día Mundial de entre los días, la concienciación sobre los defectos congénitos, y también es el Día Internacional del Asistente Virtual. Bueno, bastantes fechas
que van en este Día Internacional como el día de ir en bicicleta al trabajo. Yo hoy llegué en bicicleta. Vamos a comenzar. Señal local. Vamos a comenzar con la información. Reflexionan sobre el tratamiento ético del suicidio, el tratamiento en medios de comunicación a través de la cobertura del suicidio en los medios de comunicación en general. Deben aplicar esta norma ética. La doctora Rosa Eugenia García advierte que informar sin un enfoque social ni con el respeto debido a la intimidad no es periodismo y llama a priorizar la salud mental y la dignidad en el tratamiento informativo. Mi compañero David Mejía nos tiene esta información. La cobertura periodística de casos de suicidio ha generado recientemente un debate en torno a la responsabilidad ética de los medios de comunicación y su papel en la construcción de una sociedad informada y respetuosa. En este contexto, la doctora Rosa Eugenia García, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, compartió una reflexión sobre cómo se aborda este tipo de sucesos desde el ámbito informativo. Para la académica, el suicidio no debería de ser considerado una noticia bajo los criterios del periodismo profesional. La maestra explicó que el periodismo debe basarse en valores noticiosos y en una sensibilidad social que permita distinguir entre lo que es de interés público y lo que pertenece al ámbito privado. Un suceso de suicidio no es noticia desde el punto de vista periodístico profesional y seguramente muchos de ustedes lo saben y lo celebro, pero otros quizá no. Digo esto porque siguen apareciendo publicaciones que pretenden ser noticiosas con este tipo de contenidos que no son útiles. Y la información que no le sirve a nadie no es periodismo. Alimentar el morbo vende, pero no es periodismo. El periodismo es una actividad que sustenta la elección de sus contenidos en el cumplimiento de los factores de interés periodístico o valores noticiosos. Una certeza teórica básica que se enseña en las aulas y que los buenos periodistas aplican un día y otro también, a tal grado que llegan a constituir algo inherente al ejercicio profesional y parte de la sensibilidad social de la piel de cada periodista. La amalgama que da sentido y coherencia a la oportunidad periodística es la ética. Por otra parte, advirtió sobre el riesgo de reproducir partes policíacos como única fuente para informar sobre estos temas sin una contextualización adecuada. La doctora subrayó que el enfoque debería dirigirse hacia una problemática social más amplia, la salud mental. Asimismo, recalcó que el suicidio es una decisión personal que concierne únicamente a la persona y su círculo cercano, por lo que su exposición pública debe manejarse con extremo respeto. El sentido periodístico ayuda a encontrar el ángulo de interés general de los sucesos al aplicar los valores noticiosos. Es por ello que una noticia sobre un suicidio es limitada, y lo digo en dos sentidos, tanto porque se circunscribe a los partes policíacos como que su presentación de contenido es raquítica y mezquina. Un suicidio no es actual, porque dolorosamente se ha convertido en parte de la cotidianidad de una sociedad enferma que adolece en muchos sentidos de salud mental. Hablar de esta carencia social sí es pertinente y necesario, pero ello depende de una investigación periodística que incluye voces expertas de académicos, científicos e investigadores sociales y no los datos de un parte policíaco. Finalmente, consideró que si un medio desea rendir homenaje a una persona que falleció por esta causa, lo correcto sería destacar su trayectoria vital, no el hecho de su muerte. La doctora invitó a repensar el papel del periodismo ante situaciones delicadas, apelando al rigor profesional y a la ética como elementos fundamentales del ejercicio informativo. Para Señal Informativa, David Mejía. Gracias a nuestro compañero David Mejía por seguir esta participación, esta opinión de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Y bueno, definitivamente, pues mucho en este contexto del tratamiento, mucho que aprender de la experta, la maestra Rosa Eugenia García, en el tema de la ética del periodismo. En más información, jóvenes universitarios revelan sus preocupaciones en cuanto a la salud mental, a la violencia, a su entorno, a la falta de oportunidades.
integrales. Durante una sesión académica de la Sociedad de Geografía y Estadística, la doctora Verónica Guerrero Aranda, académica también de este centro universitario, compartió un estudio realizado con estudiantes de el CU Costa Sur que muestran cómo perciben su entorno y los desafíos que enfrentan en la región. Antonio Díaz nos informa. ¿Qué piensan los jóvenes universitarios sobre los problemas sociales que les rodean? ¿Cómo imaginan su futuro y qué los motiva o limita? A estas preguntas intentó responder la doctora Verónica Guerrero en su ponencia Percepciones y Realidades de los Jóvenes en la Región, presentada durante la sesión académica mensual del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. El estudio parte de una experiencia de aula, encuestas aplicadas desde hace varios semestres por estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur como parte de la materia Universidad y Siglo XXI. A través de formularios distribuidos entre alumnos de distintas carreras y municipios de la región, se recopilaron percepciones sobre problemáticas sociales, intereses personales, uso del tiempo libre, redes sociales y aspiraciones profesionales. Uno de los hallazgos significativos del estudio es que la salud mental ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los jóvenes encuestados, particularmente en carreras tecnológicas. Le siguen la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y las adicciones. Estas percepciones varían entre carreras, mientras en ingeniería destaca la salud mental, en derecho la inseguridad toma protagonismo. Esto sugiere que la formación académica también influye en la forma en que los jóvenes interpretan su realidad social. Problemas como la inseguridad, el desempleo, la salud mental o la deserción escolar requieren soluciones integrales basadas en la empatía, la justicia social y una inversión a largo plazo. Fíjense, había una pregunta interesante de si en algún momento ellos se habían sentido como algún tipo de ansiedad o depresión. La gran mayoría lo expresó y la gran mayoría expresa también que no acude al médico porque son tratamientos muy costosos y que requieren, pues, además de una, pues, apegarse y disciplinarse, ¿no?, a los tratamientos. Y también comprender que los problemas que enfrentan son complejos. No es como que los jóvenes no tengan ganas de hacer las cosas a veces. Es importante identificar que tienen una problemática propia de su edad que implica complejidad. Los resultados muestran que el deporte es la actividad más valorada en el tiempo libre, seguida de la música y la tecnología. Sin embargo, la lectura y el arte aparecen en porcentajes significativamente bajos, especialmente en carreras técnicas. Para la ponente, esto refleja la falta de espacios culturales accesibles y constantes en la región. Si no hay lugares para el encuentro con el arte, la lectura o la diversidad musical, difícilmente se formarán esos hábitos. La oferta cultural sigue siendo limitada y focalizada. También se identificó la brecha digital como otro desafío para los estudiantes, especialmente en municipios alejados a los centros urbanos. Otro aspecto abordado fue el impacto de las redes sociales. La mayoría de los encuestados considera que Instagram y TikTok son las plataformas más influyentes entre jóvenes y también las que más contribuyen a sentimientos de comparación, baja autoestima o ansiedad. Pese a las adversidades, los jóvenes encuestados expresan un fuerte deseo de concluir su carrera universitaria, emprender o integrarse al mercado laboral. Solo una minoría contempla estudios de posgrado. En sus respuestas se percibe una visión del futuro ligada a la estabilidad económica y la realización personal. La mayoría, fíjense, hay algunas como datos importantes para ellos. La mayoría dice que graduarse, tener su propia empresa, tener una carrera, trabajar en su carrera, titularse, es decir, todo en torno a su educación. La que sigue. Igual algunos, fíjense, ser feliz, abrir un negocio, ganar un chingo de dinero, seguir estudiando maestrías, trabajar en alguna empresa, trabajar de manera independiente, tener negocios acerca de mi profesión, subir mi promedio, aún no sé, terminar la licenciatura, ejercer mi carrera, terminar la carrera, quiero ser futbolista, ser escritor, estar laborando donde siempre quise. Sí, es como sus deseos o aspiraciones que tienen los chicos. ¿La que sigue? Los jóvenes no solo son el futuro, ya están construyendo el presente. Reconocer su voz, sus preocupaciones y sus propuestas es clave para diseñar políticas educativas y sociales más justas y pertinentes, concluyó la investigadora. Señal informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 17 minutos. Le recuerdo que la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, en coordinación con los sistemas intermunicipales de manejo de residuos, realizarán la campaña de acopio intermunicipal de residuos electrónicos del 20 al 30 de mayo. Así es de que les invitamos a estar muy pendientes en la página de la Junta Intermunicipal, en donde se deja saber todos los días que se estará realizando, los lugares y dónde para realizar este acopio intermunicipal de residuos electrónicos. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, ya le mencionaba el día de hoy una de las fechas que nos marca el calendario, un día para la paz. Y es que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró la fecha de hoy, 16 de mayo, como Día Internacional de la Convivencia en Paz. El propósito que tiene esta fecha es celebrar este día en busca de la comunidad, se busca pues que se movilice y se unan esfuerzos para promover la tolerancia, la solidaridad, la inclusión, la aceptación y la paz. La paz es el principal objetivo de Naciones Unidas, por la que se trabaja y por la que seguramente hay objetivos bien definidos en cuanto a liberar a las generaciones venideras del horror de la guerra, sobre todo. Para ello, pues la Cooperación Internacional para la Paz hace esfuerzos para resolver problemas de toda índole, y que esta pues es clave en el éxito de la convivencia en paz. Pero bueno, pues aún definitivamente estamos lejos de una verdadera convivencia en paz, y queda claro que para cumplir tal aspiración pues es necesario eliminar la discriminación, la intolerancia en todas sus formas, incluyendo las basadas en la raza, en el color, en las ideologías, en el idioma, en el sexo, en la religión, en la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, y la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, de reconocer, de respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica
y unida. Pues es todo un proceso positivo, desde luego, dinámico y participativo, en que se promueve el diálogo y se solucionan de esta manera los conflictos en un espíritu pues de entendimiento y de cooperación mutuos. Así es de que pues es una fecha importante, desde luego, el tema que lo amerita. Tenemos más información y damos seguimiento a la cobertura informativa de nuestros compañeros de noticias. Antonio Díaz nos informa que Tenamaxtlán aprueba acciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes, a las infancias, ante el riesgo vial y social. Y es que CELCIPINA, el Sistema de Protección Integral a las Infancias, la conformación de este Consejo de Prevención Social se hace en este ayuntamiento, en donde se ha avalado, en Tenamaxtlán, con énfasis en la juventud, la seguridad vial, especialmente en el uso de motocicletas y en la prevención de adicciones. Antonio Díaz nos informa. El Ayuntamiento de Tenamaxtlán aprobó por unanimidad 2 instrumentos clave para fortalecer las políticas de protección a infancia y juventud: el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la conformación del Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En sesión ordinaria de Cabildo, la síndica municipal, Carmen Ibert Fernández, explicó que ambas medidas permitirán coordinar acciones concretas para atender problemáticas que afectan a las juventudes, como el uso inseguro de motocicletas, el consumo de sustancias y la falta de espacios seguros. El presidente municipal, José Manuel Cárdenas Castillo, subrayó que uno de los mayores retos en el municipio es el creciente número de accidentes en motocicleta protagonizados por jóvenes sin el equipo de seguridad adecuado. Aunado a eso, compañeros, estamos trabajando para poder establecer la policía vial del municipio. Que quede claro ahí en las redes sociales que la gente nos está escuchando, porque de repente dicen, bueno, ¿en qué quedó? Pues si se dan cuenta, hemos venido haciendo un trabajo en equipo y en coordinación con todas las situaciones que tengan que ver con el tema de seguridad pública. Ya fuimos y dimos capacitación a las secundarias y preparatorias con el tema de las motocicletas. Desgraciadamente, parece que los jóvenes de repente no les toman atención. Todos sabemos la euforia que pueden traer los jóvenes a cierta edad. Por eso les pedimos mucho a los papás que estén al pendiente. Hay que evitar que pueda suceder un accidente. El otro día celebramos, estamos a 13, el 10 de mayo, el sábado celebramos a la mamá, y ahí se me hizo, lo iba a comentar yo en el evento, pero se me hizo un poquito fuera de lugar, el que yo les iba a pedir a las mamás que cuidaran mucho a sus hijos, porque es muy triste que un papá o que una mamá entierre a su hijo. El alcalde señaló que se han impartido capacitaciones en secundarias y preparatorias y aún así no se ha conseguido que los jóvenes utilicen casco ni medidas de seguridad. Señaló que no se trata de multar, sino de salvar vidas. Y que lo esté llevando a rehabilitación por el tema de un accidente que se pudo haber ocasionado, se pudo haber evitado, por traer un buen casco, por andar con cuidado en las motocicletas y por la responsabilidad que tienen los padres de enseñar a sus hijos a utilizar un vehículo motorizado. Recordemos que es un privilegio el que podamos andar circulando en vehículos motorizados. La ley nos permite el libre tránsito, pero a patita. Ya si estamos nosotros violentando los reglamentos y estamos violentando la integridad de la sociedad alrededor de nosotros, al pasar en friega las motos, con esos escándalos, o sea, todo ese tipo de cosas que están generando, estamos trabajando, que la ciudadanía esté tranquila, porque estamos trabajando para cuidar y prevenir accidentes, para cuidar a los niños, a los adultos mayores, a todas las personas que de alguna manera nos podemos ver vulnerables por la irresponsabilidad de las gentes motorizadas. Entonces, les digo que seguimos trabajando en eso. La sesión también incluyó la aprobación de trabajos de mantenimiento en el kiosco de la plaza principal tras una solicitud ciudadana que alertó sobre barandales sueltos que representaban riesgo para niños. Señal informativa, Antonio Díaz. Avanzamos con la información. La educación ambiental es clave en la conservación de la Sierra de Quila. OPD apuesta por la formación ciudadana. La educación ambiental que impulsa programas comunitarios a través de la OPD para fomentar el sentido de pertenencia y garantizar la conservación a largo plazo, según su director Marduk Cruz Bustamante. David Mejía es quien nos tiene los pormenores. Aunque el trabajo operativo para enfrentar emergencias como los incendios forestales es esencial, para el director del organismo público descentralizado Sierra de Quila, Marduk Cruz Bustamante, la verdadera defensa del área protegida comienza mucho antes, en la conciencia de la gente.
Así lo expresó. Desde su llegada al organismo, ha impulsado programas de formación dirigidos tanto a comunidades aledañas como a visitantes del área natural protegida, con la meta de generar un vínculo responsable con el territorio. Uno de los principales retos, explicó, es lograr que la ciudadanía comprenda la importancia del ecosistema más allá de sus beneficios inmediatos. Pero creo que falta mucha voluntad de los usuarios del fuego. No quiero particularizar algún sector, pero pues sabemos que hay ciertos sectores que normalmente generan estos incendios, ¿no? Principalmente ganadería o algunos otros causas que generan estas cuestiones. Pero creo que también eso nos ayuda a fortalecernos porque creo que nuestro trabajo también se tiene que intensificar más en lo preventivo. Y yo soy de una opinión muy personal, no tanto como institución, que creo que debemos pasar al siguiente nivel de ejecutar más sanciones, ¿no? Además de charlas en escuelas, talleres y recorridos interpretativos, la OPD ha establecido alianzas con grupos de jóvenes, ejidatarios y organizaciones civiles para ampliar el impacto de estas acciones. Cruz Bustamante también subrayó que estas iniciativas tienen efectos positivos en la prevención de incendios, la disminución de residuos y la vigilancia ciudadana. La Sierra de Quila permanece cerrada hasta el 31 de mayo. Esa fecha está todavía, con la posibilidad de extenderse dependiendo de las condiciones climáticas. La verdad es que ahorita tenemos condiciones muy adversas de clima, altas temperaturas, de repente rachas de fuego que no son nada favorables para hacer alguna quema. Esto permanece hasta el 31 de mayo, pero con una gran posibilidad de extenderse hasta mediados de junio. Y la verdad es que sí ha funcionado. Quiero platicar de los efectos positivos de cerrar Sierra de Quila. Hemos identificado de manera visual y auditiva mayor presencia de fauna en algunas zonas de uso público como La Ciénega, Cascada La Ciénega, Piedras Blancas, Huehuetón. Aunque los esfuerzos aún enfrentan limitaciones personales y recursos, el director de la OPD confía en que fortalecer el tejido social en torno a la sierra será la mejor inversión a futuro. Para Señal Informativa, David Mejía. Nueve de la mañana con 30 minutos. Vamos a una breve pausa y continuamos. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Señal Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista el día de hoy nos da mucho gusto saludar y recibir al maestro psicólogo Julio César López Vázquez, quien es terapeuta y que además atiende pues siempre con muy buen gusto estas invitaciones que hacemos en estos espacios para hablar de temas de psicología y de orientación sobre todo, que es algo muy importante y necesario para la salud mental. Bienvenido, maestro Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Elia. Es un gusto estar aquí compartiendo en Radio Universidad. Lo siento como mi casa, así que así estamos cuando nos invitan, con mucho gusto. Gracias. Pues vamos a hablar de el Día de la Lucha contra la Homofobia. Y me gustaría que nos menciones, bueno, cuándo es el día y la importancia que tiene el de visibilizar y conmemorar este Día Internacional que marca el calendario. Sí, mira, se celebra el 17 de mayo de cada año desde 1990, porque la Organización Mundial de la Salud, ese día fue cuando se quitó del catálogo de enfermedades mentales o de trastornos mentales lo que es la homosexualidad. Y pues se unen todas las cuestiones de la comunidad LGBTIQ+, para conmemorar y para celebrar este día en el cual se despatologizó la homosexualidad y por lo tanto se quitó también de los catálogos de enfermedades y trastornos mentales. Y entonces es una fecha muy importante porque de esa manera se puede ir avanzando en lo que es la inclusión, la tolerancia, el respeto y la aceptación por las diversidades sexuales. Claro. Y bueno, desde este enfoque psicológico, me gustaría que nos compartas, bueno, qué se entiende por parte de la psicología actual por homofobia y cómo ha cambiado esta visión con el paso del tiempo, maestro Julio. Sí, bueno, se entiende la homofobia, aunque muchos lo confunden como la fobia, como un miedo, así, por lo general las fobias ahí se catalogan dentro de la psicología. Aquí principalmente se cataloga como un temor, rechazo, aversión e incluso discriminación irracional hacia personas que presentan o que viven la orientación homosexual, bisexual, o también se ubica también dentro de estas homofobias, a veces se engloba la transfobia también. Es decir, a todas aquellas personas que no se comparte lo que es la heterosexualidad como una vivencia, como una orientación sexual. Y entonces, cuando se vive la diversidad sexual de una forma diferente a la heteronorma, le llamamos, o la llamamos la normalidad que se había creído que era la heterosexualidad, pues es visibilizar que son realidades que no tienen nada que ver con una enfermedad o con un trastorno, o con un déficit o con una falta de, sino que son vivencias y que está presente la homosexualidad en muchísimas especies animales. ¿Sí? Maestro Julio, ¿cuáles serían esas formas más comunes y a veces normalizadas pues de homofobia que aún persisten en nuestra sociedad? Una de las más fuertes pues es la exclusión social, en la cual se le evita la interacción, la participación de las personas en diferentes actividades y sobre todo también se le restan derechos en este sentido, porque la exclusión social también es no tener acceso a diferentes espacios y diferentes, por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario, es decir, el derecho a una asociación legal como parejas diversas. Y también otro es la discriminación laboral, porque hay muchas oportunidades de empleo o de promoción que se les restan a las personas por una cuestión que no tiene nada que ver con el talento y la capacidad, ¿no? Incluso dentro de todo ello tiene que ver también con la violencia física o verbal, que sigue siendo altos los niveles y los estadísticas de los llamados crímenes de odio, que son este tipo de violencia en el cual una persona se siente con el derecho de agredir a otra solo porque tiene una orientación sexual diferente a la suya. ¿Sí? Y por último también pues los llamados discursos de odio, que son discursos promovidos por lo general por personas que pues tenemos la oportunidad de estar ante un micrófono con una autoridad moral en la sociedad, ya sea políticos, religiosos, morales, y que esos discursos siguen perpetuando esta forma de exclusión de las personas por algo que tiene que ver con la vivencia íntima y que no tiene nada que afectar o nada que
dañar a los demás en su vivencia personal. Que bueno, ahí es donde entra justamente esta gran palabra del respeto a las preferencias o a la orientación sexual. Desde ahí ya estamos pues hablando así, en toda su totalidad, ese respeto que nos merecen todas las personas, ¿no? Y bueno, ¿qué efectos tiene la homofobia en cuanto a la salud mental de las personas de la diversidad sexual? Pues una de las más grandes afectaciones es que obviamente al no ser aceptada la persona por su entorno, la autoaceptación se ve completamente mermada y obviamente también se afecta la autoestima, se afecta el manejo de las emociones, porque por ejemplo este término tan coloquial dentro de la comunidad que es el salir del closet, es un discurso completamente innecesario en el cual una persona tiene que justificar, preguntar incluso y hasta temer la respuesta y reacciones de las personas más cercanas y más queridas. Y entonces, por ejemplo, para las personas heterosexuales o que viven la orientación heterosexual, solamente llegan con sus padres y le presentan, te presento a fulanito, es mi pareja, es mi novia, mi novio, ¿no? No tienen que decirle, mira mamá, fíjate, espero que después de esto explicar me vayas a aceptar, o incluso temer que hoy, 2025, seguimos atendiendo personas en el ámbito terapéutico que son rechazadas abiertamente por su familia, que dice prefiero un hijo muerto que un hijo homosexual, o una hija lesbiana, o un hijo trans, ¿no? Entonces, sí hay avances, pero tenemos todavía tenemos mucha tarea por hacer, y sobre todo porque en algunos de los puestos de políticos más importantes, incluso a nivel mundial, como son los presidentes de algunas naciones, están promoviendo y retomando estos discursos de odio abiertos y que están transformándose nuevamente en retrocesos en las leyes que ya se habían alcanzado. De hecho, hace poco el Papa Francisco que falleció, él hablaba de esta cuestión de la homosexualidad y que todavía en 60 países sigue siendo ilegal. No solamente es una cuestión de homofobia, es una cuestión de no reconocimiento de la ciudadanía, de la libertad de las personas o de la libre expresión como tal. Que bueno, es una autoridad religiosa muy importante y que habría esa... Abre totalmente ese diálogo. Sí, desde luego, de respeto, ¿no? Total. Justo, y por eso pues tuvo esta gran aceptación también, ¿no? Así el hecho es. de no discriminar a nadie por el hecho de sus preferencias. ¿Cómo se manifiestan emocionalmente las secuelas de la discriminación o esa falta de respeto a las personas que tienen esta orientación, esta preferencia desde la infancia o desde la adolescencia? ¿Cómo se ven esas secuelas? Pues fíjate que es una de las cosas que incluso desde que estudié psicología y por toda la vivencia personal, muchos decían, es que las personas homosexuales, lesbianas, son muy inestables emocionalmente. Y entonces yo les hacía la reflexión y les sigo haciendo la reflexión. ¿Cómo vas a desarrollar estabilidad cuando todo tu entorno te amenaza? ¿Sí? No es la inestabilidad o el sufrimiento, incluso la tendencia que puede haber a la depresión o a los intentos de morir por suicidio, que son altos dentro de la comunidad LGBTIQ+, son altos no por la homosexualidad, la orientación diversa o la expresión diversa, sino por el rechazo, y por ese rechazo abierto, explícito, incluso validado socialmente, que viven las personas por su entorno y por las personas más queridas. Entonces, esto no es consecuencia de la homosexualidad, es consecuencia de la homofobia y de todas estas expresiones de odio, discursos de rechazo que la persona va viviendo. Entonces, si tiene que desarrollar un speech, un discurso para poder hablar con las personas más cercanas, los amigos, si tenemos que desarrollar una forma de ser medianamente aceptable por el entorno, entonces eso va generando más estrés en la persona y más desgaste, muy presente en la vivencia. Y sobre todo, fíjate algo muy importante y que poco se habla, no solamente la homofobia externa, sino también Claro. Disculpa. Sino también lo que se ha llamado y se está visibilizando la homofobia internalizada. Eso. Es decir, el temor propio de poder hablarlo, incluso hasta cierto punto, cierto grado, la vergüenza de hablarlo. ¿Por qué? Porque puede correr riesgo tu trabajo, puede correr riesgo tus relaciones, puede correr riesgo incluso hasta tu vida, ¿no? Entonces, esa homofobia internalizada, ¿cómo se expresa? En ese autorrechazo, esa poca aceptación, y que incluso
dicen que demasiado a la derecha es izquierda. A veces se expresa en una... todo mundo tiene que saber, todo mundo tiene que notar, todo mundo tiene que ver una expresión de género diversa, ¿no? Y de hecho hay una película muy buena que se llama Yo soy Simón, que habla de todo este proceso, en el cual a un chavo lo obligan por las redes sociales a salir del closet, y él habla de esto, de por qué me obligaron, o sea, era un derecho que yo tenía de decirle a las personas que yo quería decirles, no tienen por qué las demás personas saberlo. Y entonces esa homofobia internalizada muchas veces se genera y se expresa en discursos también de rechazo y de una homofobia y de una discriminación incluso dentro de la comunidad LGBTIQ+. Es decir, hay una cuestión de que esta homofobia se vive adentro también de la comunidad, incluso con clasificaciones. Es decir, hay situaciones en las que si no eres atractivo, atlético, joven, de color blanco, etcétera, hay exclusión incluso en el ámbito de la comunidad homosexual o incluso de la comunidad lésbica. Y hay varias cuestiones que se siguen y se necesita seguir trabajando y se tiene que hablar de ello. Bueno, has mencionado una parte muy importante en este contexto y agradecemos el que también lo estés tocando en esta ocasión, la homofobia interiorizada, que ¿cómo puede enfrentarse desde la terapia, desde la psicoterapia, maestro? Sí, Julio? Mira, principalmente es visibilizando en la persona, en nosotros mismos, cómo se expresa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay una sobrecompensación. El poder decir, incluso en los procesos terapéuticos personales, lo habla con mi terapeuta, decir como, bueno, mira, sí es homosexual, pero es muy buen profesional. Mira, sí, como si esperáramos... Tratando de justificar eso. ¿no? Y aquí hay una frase muy importante, no tienes que justificar tu existencia a nadie por algo que no se decide. Exacto. Porque algo que se ha demostrado y que se ha estado buscando, y una de las preguntas básicas era el origen. ¿Por qué surge la homosexualidad? Incluso esa pregunta ya es discriminatoria, porque no te preguntas por qué estás sano. Se pregunta por la enfermedad, se pregunta por el síntoma, ¿no? Y entonces el poder eliminar ese tipo de preguntas, y que nos da también la pauta de que se presenta en diferentes especies animales como algo propio, incluso de la propia naturaleza misma, para el control de la natalidad, para la cuestión incluso dentro de algunas especies. La función que tienen las especímenes homosexuales es que primero se reduce obviamente la reproducción, y eso controla la natalidad y la demografía y el uso de recursos. Y por otro lado, son papás y mamás de repuesto para las crías cuyos padres han muerto. Y entonces también viene dentro de ello, es una explicación como tal, y eso por lo que en algunos países ya se ha legalizado pues la adopción por parte de parejas homoparentales o lesbomaternales. Y bueno, en cuanto a la intervención o al acompañamiento por parte de un profesional, ¿qué tipo de apoyo psicológico es el más adecuado para personas pues que han vivido experiencias de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género, y que para no seguir perpetuando esa situación de la homofobia? Mira, aquí quisiera mencionar también la parte importantísima que tenemos como profesionales de la salud mental. Si nosotros no trabajamos nuestras homofobias, nuestros prejuicios, vamos a seguirlos perpetuando en el consultorio. Entonces sí es importante, y muchos consultantes que han ido con un servidor me dicen, es que no me sentía atendido, no me sentía aceptado o incluso cuestionado, o no, de ese tema no hablemos. Y entonces eso es importante, que los profesionales estemos preparados para poder atender a la persona, sin distingo, sin discriminación, sin pasarle nuestros prejuicios, ideologías o formas correctas, entre comillas, de vivir. Entonces, es importante porque tenemos que trabajar con la persona la autoaceptación, el autoconocimiento, porque hay quienes llegan, es que no sé si soy homosexual, bisexual, ok, tranquilo. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco, tranquila. Vamos a ir descubriendo, vamos a ir checando. ¿Por qué? Porque la orientación no es nada más la parte erótico-sexual. La orientación también incluye la atracción física, emocional, intelectual y obviamente la parte erótico-sexual. Y entonces, cuando vamos identificando todo esto, cuando vamos teniendo claridad en la diferencia entre identidad de género, orientación sexual, expresión de género, podemos ayudar a las personas a que puedan decir, mira, mi vivencia sexual es de esta manera, mi orientación es esta,
porque no me presento como, soy Julio, soy homosexual, soy Elia, soy heterosexual. No es una forma, digamos, de la identidad, es una parte de tu vivencia erótica, ¿sí? Y eso es algo totalmente personal. Íntimo, desde luego. Y bueno, maestro Julio, desde una mirada esperanzadora, podríamos decirlo así, o educativa, ¿cuál es ese mensaje que se podría compartir de un experto en el tema a quienes han sido víctimas pues de homofobia y cómo no seguir perpetuando esta situación? Tal vez está tan normalizado que no me doy cuenta de que yo también estoy siendo parte de ese sector que discrimina o que vulnera también a la otra persona. ¿Cómo saber en dónde? Principalmente la educación integral de la sexualidad. Ya la UNESCO lo marca como uno de los caminos, y el camino en mayúsculas, para poder ir erradicando todas estas conductas discriminatorias. Exacto. Algo importante que he podido desarrollar aquí en la región, en los lugares donde he compartido, es que al tener claridad en los conceptos, al tener claridad en las cuestiones de la sexualidad desde una perspectiva sexológica, científica, lo más actualizada posible, es que las personas van comprendiendo y van desarrollando este respeto, esta comprensión y sobre todo esta empatía, ¿sí? Sobre todo mucho de esto lo manejo con los grupos más pequeños, primarias, secundarias, donde me invitan a compartir estas charlas y estas capacitaciones, y sobre todo con el personal docente, porque son los primeros que están ahí dentro y que muchas veces perpetuamos este tipo de situaciones. La información actualizada, científica, que comprobada, es lo que nos va a ayudar a poder ir erradicando cada vez más esta homofobia. ¿Hay pasos? Sí. Ya se acerca el mes del orgullo, ya se acerca de estas oportunidades para poder seguir visibilizando realidades, pero sabemos que aún nos falta mucho por trabajar. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? El hecho de lo que ya nos comentas como sociedad, desde la familia, desde las escuelas, los medios de comunicación. En este caso agradecemos que hayas aceptado esta invitación precisamente para abrir este tema y saber en qué momento o en cuál parte nosotros estamos cayendo también en esas prácticas inadecuadas, ¿no? Incidiendo exactamente. La forma en cómo nos expresamos, en cómo decimos las cosas también tiene pues muchísimo que ver. El tratamiento o el seguimiento adecuado en la parte terapéutica, ¿cómo es, Julio, en este caso para las personas que han sido ya afectadas en ese sentido? Sí, bueno, es acercarse a un profesional y obviamente el desarrollar un proceso que les ayude en esa parte de la autoaceptación, en el autoconocimiento, el poder generar también ese proceso de respeto hacia sí mismos y hacia las demás personas, y poder también el hecho de entender y trabajar que es una parte de tu persona, ¿sí? Y que al no ser algo que por lo general se ha estado ya, digamos, visibilizando, que no dicen nace o se hace, no, pues nace. O sea, como cualquier orientación, la persona la descubre, ¿sí? En el proceso de la vida. Y entonces el poder trabajar ello, el poder checar la homofobia internalizada que ya se ha instalado, y poder tener también este desarrollo por tener cada vez relaciones cada vez más sanas. Ese es el proceso al que buscamos, pues que si la homofobia ya la hemos sufrido, ya se ha estado instalando en nuestros sistemas, el poder erradicarla va a ser con información y sobre todo también con el exigir los derechos que ya están dados incluso en nuestro país, son derechos constitucionales y que son derechos que estamos, si bien ya están en la ley, tenemos que trabajar para ejercerlos y para también exigirlos. Es una buena señal entonces que, por ejemplo, las escuelas te invitan a dar estas charlas. Sí. ¿Esto es una señal de que sí estamos avanzando? Sí, una gran señal, y la verdad no solamente de escuelas públicas, también escuelas privadas y de origen, de corte religioso, porque bueno, el proceso por el cual yo participo y trabajo en las escuelas es en 3 etapas. Primero es hablar con los padres de familia. Es decir, que ellos conozcan cuál es el proceso que se va a llevar, cuál es el lenguaje y la información que se les va a dar. Segundo, con los maestros y maestras, porque son los primeros respondientes ahí en el ámbito y los que van a estar más al frente de los muchachos y muchachas en los ámbitos escolares. Y después con los estudiantes, porque de esa manera sí abarcamos las 3 áreas y se puede trabajar en un mismo cuidado, en un mismo una
sociedad de respeto. Muchas veces se dice, bueno, ¿qué es que enseña en primaria sobre educación sexual? Eso es hasta cuarto, quinto. Está hasta cuarto, quinto o sexto grado porque se ha asociado la sexualidad solo con la parte reproductiva, que es cuando comienzan los caracteres sexuales secundarios en la adolescencia. Pero también desde que vamos en primero de primaria, incluso en kinder, trabajar con el desarrollo del autocuidado, el entendimiento de las áreas íntimas, el empoderamiento de tu cuerpo, decir si no quiero abrazar a alguien o que me dé un beso, tengo derecho a decir que no. Ya estamos cuidando y educando sexualmente a los niños para prevenir esa experiencia tan desagradable como es el abuso sexual en las infancias. Claro. ¿Sí? Entonces un niño y una niña que aprenda a decir no quiero, o que pueda decir no, le voy a decir a mi mamá, o tener estos círculos de confianza que realmente le ayuden a protegerse, ya es educación sexual. Exacto. De educar desde las edades adecuadas, efectivamente, las infancias, estar bien informadas, es educar, y a las generaciones ya adultas, reeducarnos en este contexto. A veces es más complicado, dice que se desintegra más fácil un átomo que un prejuicio, ¿no? Exacto. Y es que como hemos vivido en una sociedad que ha validado esta homofobia, esta violencia, es muy difícil, pero no es imposible. ¿Sí? Hay experiencias, hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Es que viendo programas como Señorita Laura o Caso Cerrado, me di cuenta que la homosexualidad no es una enfermedad o que no es algo que le falte. Digo, bueno, son programas que sabemos que son hasta cierto punto comedia, pero que llevan esos mensajes, como en su tiempo fue Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Que visibilizaba la violencia de género y que muchas mujeres se dieron cuenta de que vivían violencia a través de esos tipos de medios, y por eso es importante visibilizarlo en los medios. Maestro Julio, por último, los peligros de la homofobia, tanto para quienes la perpetúan y quienes la reciben. Los peligros es dañar las relaciones que tienes alrededor, porque no sabes si tu mejor amigo, tu mejor amiga vive una experiencia, una diversidad, dentro de la diversidad sexual, y por un chiste que contaste, por una cuestión, una expresión de rechazo, te restas esa oportunidad de esa confianza y pierdes muchas relaciones. También el riesgo más fuerte es el peligro de agresiones y la integridad de la persona y el peligro de la vida. Lamentablemente Autlan no está exento de estos crímenes de odio. Sabemos, han sido muy, muy sonados y tristemente siguen pasando. Lamentablemente es algo que sigue, y por lo tanto necesitamos seguir trabajando en poder erradicarlo, porque el peligro está presente. Hablar de esto en este espacio es un riesgo también. Hay gente que puede estar molesta por estar escuchando esto, y me da gusto que se moleste. ¿Por qué? Porque necesita trabajar en precisamente el respeto y la aceptación en algo que no le afecta absolutamente en nada. Reeducación es lo que decimos justamente. Maestro Julio, pues ya estamos llegando al final de la entrevista, pero ¿a dónde pueden contactarte? Tus redes sociales, para que quienes deseen continuar o en esta orientación que puedas darnos desde el área de psicología, ¿a dónde pueden contactarte? Sí, mira, ahorita estamos ubicados en Edificio Amaya, por Clemente Amaya 300, ahí tenemos nuestro consultorio, y también el teléfono 317-387-3072, con un servidor, y en las redes sociales a través en Instagram, SIC Julio César López V, y en Facebook, en psicólogo Julio César López. Perfecto, pues agradecemos muchísimo que hoy nos hayas venido a compartir este tema de relevancia, puesto que pues está en el calendario, y justamente lo que requerimos o lo que necesitamos es seguir avanzando en esta cultura de aceptación y de respeto a todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias, tenemos más información aquí en Señal Informativa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Pacífico. Esta, en combinación con el ingreso de fuertes vientos en altura, favorecerán al aumento de nubosidad en el interior del país, así como la probabilidad de algunas lluvias aisladas en regiones del sur
sureste y noreste del país. Además, tenemos este sistema de alta presión que está generando este ambiente cálido y baja probabilidad de lluvia en gran extensión del país. Finalmente, en Jalisco se espera cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido y alto índice de radiación ultravioleta en horas centrales del día. Se recomienda mantenerse hidratado, uso de bloqueador solar y evitar actividades físicas prolongadas y directamente bajo los rayos del sol entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Para Otlán de Navarro se espera cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido para finales de la tarde. Se espera que aumente la nubosidad y se tenga cielo parcialmente nublado. Es posible que se presenten algunas lluvias aisladas para el día de hoy y para el fin de semana, principalmente sobre la zona montañosa. Temperatura máxima entre 34 y 36 grados, temperatura mínima entre 16 y 18. Rachas de viento por la tarde entre 35 y 40 kilómetros por hora al suroeste. La puesta de sol el día de hoy a las 7 horas con 27 minutos y la salida del sol el día de mañana a las 6 horas con 21 minutos. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Señal Universitaria. En el tema universitario de esta mañana participan 25,000 universitarios en la Jornada Nacional de Tequios por la Paz. Esta participación el 14 de mayo de la Jornada Nacional Tequios por la Paz y contra las Adicciones es una iniciativa convocada por el gobierno federal a través de la SEP y del Instituto Mexicano de la Juventud. Las actividades se llevaron a cabo en más de 200 espacios públicos en todo el estado de Jalisco, incluyendo parques y jardines. Esto con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover estilos de vida saludables. Información que comparte en su página la Universidad de Guadalajara. Señal estatal. Darán más vacaciones a los maestros de Jalisco. El gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció que el personal docente del estado contará con un periodo vacacional de 2 meses durante el verano. Este compromiso fue comunicado en el marco del Día del Maestro y como parte de los esfuerzos por reconocer y mejorar las condiciones laborales del magisterio. Aunque se respetará el calendario escolar establecido por la Federación, el gobernador instruyó al secretario de Educación para que, adoptándose a dicho calendario, se garantice este periodo vacacional ampliado para las y los maestros de Jalisco. Además, se anunció la renovación de 920 planteles escolares de educación básica. Información que comparte en su página el diario elinformador.com. Señal nacional. Claudia Sheinbaum anuncia aumento salarial de 9% a maestras y maestros, esto en su día social. Este aumento del 9% para el personal de maestras y maestros en México, retroactivo al 1 de enero. Además, se otorgará un incremento adicional del 1% a partir de septiembre, sumado a un esfuerzo presupuestal de 36,000 millones de pesos anuales. Información que da a conocer en su página eldiarioeleconomista.com. Señal resumen. Y ahora le presento un resumen de la información de esta mañana. Reflexiones sobre el tratamiento ético del suicidio en los medios de comunicación. Jóvenes universitarios revelan sus preocupaciones en cuanto a salud mental, violencia y falta de oportunidades. Tenamaxtlán aprueba las acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes ante riesgos viales y sociales. La educación ambiental es clave para la conservación de la Sierra de Quila. OPD apuesta por la formación ciudadana. El municipio de Tenamaxtlán lanza campaña para reciclar electrónicos y llantas y de esta manera prevenir los criaderos del dengue. Participan 25,000 universitarios en la Jornada Nacional de Tequios por la Paz. Darán más vacaciones a los maestros en Jalisco. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum aumento salarial de 9% a maestros y maestros, esto ayer en su día social.
Gracias por el favor de su atención. Ya nos vamos, nos escuchamos hasta el próximo lunes, pero por lo pronto le invito para que siga en este espacio, en los espacios habituales de Radio Universidad de Guadalajara, en nuestra programación de hoy viernes. Me despido con esta frase: no midas el éxito por lo que has logrado, sino por las cosas que has tenido que renunciar para lograrlo. Dalai Lama. Que tenga buen fin de semana. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.